La doctora Gisbeli Salazar, neuropediatra, nos sigue acompañando y estamos hablando sobre autismo en nuestro país y además la diferenciación en el diagnóstico. Seguimos conectados con ustedes en redes sociales, tanto en Instagram Live por @DanielaJSalas y @salud_gb. Doctora, por aquí hay una serie de preguntas sobre la educación. Dice, saludos, una pregunta, ¿ellos pueden estudiar bachillerato regular con sus representantes en el aula o pueden hacerlo solos? No, depende del paciente. Tú puedes tener un niño que académicamente va muy bien, puedes tener un niño que necesita adaptaciones curriculares, puedes tener un niño que va a una escuela regular, como puede ser que necesite acudir a una escuela de integración. Entonces, no hay un solo libreto de cómo va a ser su educación, todo va a depender de las características clínicas de ese niño. Es un niño de alto funcionalismo, es un niño de bajo funcionalismo intelectual, tiene otras habilidades, puede estar asociado al autismo, trastornos del aprendizaje o dificultades en el aprendizaje. Y estos niños requieren del apoyo, ya sea de un docente sombra, de una guía, de sus padres, pero va a depender siempre, es importante que eso depende, quien nos dice cómo va a ser el plan de trabajo es el mismo paciente. Por supuesto, nos siguen llegando preguntas y le voy a pedir el favor a mi equipo de producción que nos facilite una pregunta que nos ha llegado. Es sobre la docencia, solo que no logré entenderla un poco más. Me dicen que conocen 5 niños con la misma condición, pero que son hijos de docentes. Esto lo escribí una de los usuarios y nos preguntan si hay alguna relación. Bueno, no la No, no, profesión, no, pero no hay ninguna relación y es importante que un médico, un docente, un abogado, un ingeniero puede tener un hijo con una condición. Esta no es una enfermedad que discrimina, no discrimina religión, nivel sociocultural, por eso es que tenemos que educarnos y cada vez estudiar más, cada vez ayudar, porque cada vez la incidencia va en aumento, pero es importante que eso no discrimina. Antes uno decía edades jóvenes, edades tardías. Cualquiera persona que esté embarazada y tenga un antecedente, puede tener un antecedente genético o no, claro. y puede tener un niño con una condición del trastorno del ¿Hay espectro forma autista. de saber durante el embarazo que el niño está desarrollando el espectro autista? Actualmente no hay una prueba en específico. Salió un trabajo en una oportunidad, pero ahorita no hay una prueba clínica en específico que diga este paciente viene con la condición. Por No hay supuesto. características tampoco fenotípicas o características que nos digan este paciente viene con alguna condición. Hay estudios que te hablan recientes que salieron de los rasgos faciales, pero sin embargo no es algo que todavía esté comprobado. Claro, porque además los rasgos faciales son muy diversos. No, son muy diversos y es un niño común. Lo que ellos tienen son características y hace días yo estaba hablando con la psicóloga Lilian Quevedo, ella comentaba, va a haber un momento, Daniela, que ellos van a pasar a ser un tipo hasta de personalidad, de persona. Entonces yo siempre les digo, no los vean, estos son una condición que tenemos que canalizar sus habilidades y no, como yo les comentaba, los niños hoy en día por lo menos son digitales. ¿Y qué tú ves ahorita? Un aumento en la alteración de su lectoescritura y no quiere decir que este niño tenga un trastorno, sino que son más digitales. Tú los ves cómo utilizan una Sí, tecnología y mucho más ágil que hasta uno mismo. claro, porque todo ha cambiado. Todo ha Y cambiado. además cuando llegó la pandemia también se obligó casi que todo estuviese digital. Entonces casi todo, también los trabajos, tareas y eso digital y muchos se amoldaron y acostumbraron Así es. a ello. Tenemos a José Manuel Quintero que nos dice, gracias al arte los niños autistas logran hablar, integrarse, socializar, mejorar su motricidad. Así es, se utiliza el arte, se utiliza la música, se utilizan los cursos de pintura, los idiomas, muchas veces ellos desarrollan más habilidades para hablar otros idiomas. Entonces es un mundo, es un espectro, no hay un tratamiento, no hay una receta en específico para ellos. Es importante siempre individualizar cada paciente y ver cuáles son las habilidades, trabajar esas habilidades y ir apoyando en ese momento sus debilidades, pero no enfrascarnos solamente en las debilidades de estos pacientes. Saisibet 1 nos dice, el niño con autista, ¿a cuántos años puede hablar? Esto varía, ¿no? Eso varía. Hay niños que, como le dije, no tienen afectación en la comunicación verbal, hay otros que sí, y todo depende del refuerzo que se les haga, las terapias, qué diagnóstico tengan. Por supuesto. El reto más difícil del autismo también son sus acompañantes, ¿no? Y yo pienso que el reto más difícil es que la gente se eduque.
Ok. que la gente se eduque para que los pueda incluir, porque son niños maravillosos, que si en verdad uno entiende lo que es el autismo, uno sabe y los puede ayudar y los puede tratar. Muchas veces hablamos de inclusión, Daniela, pero no nos preparamos para una verdadera inclusión. Pasa, tú has visto aquí zonas de que un ejemplo tú digas, mira, esto que no haga sonido, los mismos, la temporada de diciembre, los cohetes, los fuegos artificiales, muchas veces no tenemos conciencia. Entonces te pones una camisa azul el 2 de abril para visualizar el autismo, pero en diciembre andas comprando fuegos artificiales, que eso puede perjudicar a un niño con Claro. autismo. Claro, porque además estas explosiones aumentan esta sensibilidad extrasensorial de los niños con autismo y esto genera que aturda, así como sucede también en otras áreas. Entonces hay que tomar un poco de conciencia, ¿no? Sí, y que puede pasar de que hablas de una inclusión, pero al no educarte no vas a saber, entonces caes en la crítica, caes en juzgar. A ese niño hace pataletas porque quiere, ese niño necesita la psicología antigua y no te das cuenta que con esa forma haces más daño. Tocaste un tema importante. Dentro de las comorbilidades del trastorno del espectro del autismo están los trastornos de integración sensorial, Ujú. cómo ellos perciben el mundo. Entonces puedes tener un aumento de estímulos visuales, auditivos, propioceptivos que le hacen daño y por supuesto sus conductas son más exageradas. Tenemos a Jesús que nos vuelve a escribir, dice, lamentablemente el sistema educativo venezolano no está diseñado para niños con diversidad. Las tareas de las escuelas son escribe, escribe, repite, sin propósito. Así es. Y yo digo que no solamente para los niños con diversidad, sino para todos los niños, porque los niños ahorita han evolucionado, son mucho más activos, tienen mucho más autonomía y seguimos con la bendita escritura de la pizarra al cuaderno, pero no están analizando nuestros niños, en su mayoría no analizan ni siquiera qué es lo que escriben, porque no les da tiempo. Y eso que él dice es importante. Todo va a paso importante y así como la ciencia, la tecnología, fíjate, ya hablamos de inteligencia artificial, Sí. cada vez la tecnología nos va arropando y si no sabemos cómo controlarla, vamos a frustrar a nuestros niños que todavía siguen con ese lápiz, con la escritura exagerada y no actualizando los currículos. Eso es importante, Daniel. Por supuesto, Vicente dice, el autismo es una condición, no una enfermedad. Así es. Bueno, con este comentario finalizamos, pero también quiero que nos deje una última reflexión o un último mensaje y cómo la contactan, por favor. Que es importante educarnos y lo voy a repetir y voy a decir la palabra siempre porque a través de la educación disminuimos la ignorancia. Si cultivamos nuestros cerebros cada vez más vamos a conocer sobre esta condición y vamos a poder ayudar no solamente al niño, a la familia y al entorno social, que no solamente se quede la educación en las escuelas, sino también que podamos caminar hacia la parte laboral, porque ¿qué creemos? Que ellos se incluyan en la sociedad. Por supuesto. ¿Cómo la contactan, doctora? A través de Neurogisbe o el 0412-092-9584. Repetimos lentamente el número. Neurogisbe 0412-092-9584. Gracias por acompañarnos. Ya en pantalla también están las redes y el número para que puedan tomar notas. Gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias a ti por este espacio y te lo agradece la comunidad de los niños con trastorno del espectro del autismo porque esto es un medio que nos ayuda a informar. Gracias. La doctora Gisbeli Salazar nos estuvo acompañando, neuropediatra. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden nuestras redes como siempre, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Será hasta una próxima oportunidad.